¿Por qué tomamos malas decisiones? ¿Será que nos estamos dejando guiar por nuestros instintos y no estamos pensando claramente? ¿Has afectado tus decisiones a causa de esto? Vamos a ver algunos de los pensamientos que surgen a través de estas decisiones erróneas que hemos tomado en nuestras vidas. Hola, soy la psicóloga Evelyn Lona y es un gusto estar aquí contigo hoy. Vamos a hablar sobre un tema que no solemos tocarnos muy seguido, o suele ser que a lo mejor ni siquiera lo has escuchado, pero es muy importante ya que este tema o esto que vamos a hablar ahorita nos ha afectado en nuestras decisiones y también nos ha afectado en nuestras relaciones. Estoy hablando acerca del sesgo cognitivo. El sesgo cognitivo es este prejuicio o esta expectativa errónea que nosotros tenemos ante alguna situación o ante alguna persona. Hay varios tipos de sesgo. De hecho, hay muchos tipos de sesgo. Y son tantos que ahorita nada más vamos a mencionar algunos ejemplos, pero quisiera que tú en algún momento investigaras acerca de estos sesgos. Más adelante te voy a decir por qué es importante investigar. Vamos a los ejemplos. Primero tenemos el sesgo de confirmación. Este sesgo es la tendencia a buscar, propiciar o interpretar, recordar alguna información de manera que confirma algo que ya has decidido previamente o que favorece creencias o suposiciones muy arraigadas. Aquí, por ejemplo, podemos poner el que a veces nosotros buscamos información, buscamos a lo mejor algo que nos favorezca. Inclusive se me ocurre algún ejemplo de una persona que ya tiene una idea en mente de algún tema y solamente busca información en internet, pero solo la información que le favorece, es decir, solo la información que confirma que su idea es correcta. O también, a veces, por ejemplo, en el ejemplo de la Biblia, buscamos algún texto que nos ayude a entender acerca de un tema, pero nosotros ya tenemos una expectativa de ese tema. Entonces suele pasarnos que ya tenemos nuestra expectativa y buscamos solamente algo que nos diga que eso es. Otro sesgo es el sesgo de anclaje y suele ser que nosotros nos fijamos en la primera información que nos llega y con esa nos quedamos. Es decir, por ejemplo, cuando buscamos acerca de un tema y ya no buscamos ninguna otra opinión y solamente nos quedamos con algún tema. El sesgo de observación selectiva. Suele ser que cuando tú tienes ya expectativa de algo, a lo mejor desaprovechas todo lo que hay a tu alrededor, solamente te centras en algo. Por ejemplo, una persona que a lo mejor ya tiene alguna idea del próximo carro que se va a comprar. ¿Y qué sucede? Que cuando va de paseo suele ver muchos carros de ese tipo. Ya no ve los otros más, sino que de repente se da cuenta que en la ciudad hay muchos tipos de carro, siendo que antes, cuando no tenía esa expectativa, pues ni siquiera le ponía atención a que había varios tipos del carro que él quería. El sesgo de negatividad. Esto suele pasar cuando, por ejemplo, pasa algo negativo en algún momento y nos quedamos solamente con eso y no nos fijamos en lo positivo o en algo neutral. Como por ejemplo, cuando vamos de paseo a un hermoso lugar. Nos la pasamos muy bien, disfrutamos de la compañía de quienes están con nosotros y después surge algún problema. Alguien le pasó un accidente o suele ser que empieza a llover o empieza a ocurrir algo que no esperábamos, algo negativo. ¿Y qué pasa con ese recuerdo? Solamente nos quedamos con esa idea
y nuestro recuerdo se va a basar en la expectativa negativa que pasó en ese momento, en ese recuerdo negativo, y ya no vamos a recordar lo demás positivo que pasó, sino que solamente nos vamos a centrar en lo negativo. Resistencia reactiva. Esto suele pasar cuando alguien, por ejemplo, te da un consejo y suele suceder que tú no tomas en cuenta este consejo por a lo mejor miedo, a lo mejor alguna amenaza que tú sientas o simplemente porque no lo quieres tomar. Pero suele pasar que no tomamos este consejo y a lo mejor esta persona nos está dando un consejo correcto, a lo mejor es algo que necesitamos, pero no lo tomamos en cuenta simplemente porque no queremos y ni siquiera nos damos la oportunidad de analizar el consejo que se nos ha dado. El efecto de primera impresión. Este efecto pues suele ocurrir mucho con las personas que recién conocemos. Y digo esto porque este efecto se trata de que cuando conocemos a alguien nos basamos siempre en la primera impresión y aunque lo veamos 1, 2, 3 más veces de una primera vez, pues suele suceder que nosotros siempre nos vamos a ver a esa persona como la primera vez que la vimos. Vamos a tener una expectativa, vamos a llenar nuestra mente de las expectativas que teníamos de esa persona o más bien de los prejuicios que teníamos de esa persona. Y cuando la vemos y nos llenamos de prejuicios, esa imagen queda guardada y ya no buscamos otra expectativa o otra imagen de esa persona, sino que la vamos a reconocer por cómo la vimos la primera vez. Es por eso que muchas veces en los negocios o cuando vas a una entrevista de trabajo o cuando vas a presentarte ante algunas personas, se te dice que la primera impresión es muy importante o está primer impacto que tienes hacia las personas, porque muchas de las personas se basan justamente en este sesgo cognitivo en el que solamente se basan en la primera vez. Disponibilidad heurística. Esto sucede cuando nosotros tenemos un atajo en nuestra mente y cuando nos sucede una situación nos vamos por ese atajo y nos centramos en lo primero que se nos viene a la mente. Por ejemplo, cuando vemos a una persona y la recordamos por alguna situación, a lo mejor un tanto chistosa, a lo mejor un tanto trágica, se nos va nuestra mente por ese atajo y suele ser que recordemos a esa persona por esa situación. Y por eso, a veces en algunas ocasiones, pues afectamos nuestras relaciones porque solamente nos basamos en algo que nuestra mente ve primero antes de que nosotros abramos nuestra mente. El sesgo de impacto. Este suele suceder con las reacciones que nosotros tenemos ante una situación y que nosotros ya nos predisponemos a esa reacción. Por ejemplo, a lo mejor yo ya estoy pensando cuál va a ser mi primera reacción cuando vea a esa persona que he esperado mucho tiempo por verla. O cómo va a ser ese momento en el que pueda a lo mejor ganarme la lotería o a lo mejor tener un buen empleo, conseguir el empleo de mis sueños, conseguir el carro de mis sueños y voy a tener una reacción que ya me predispuse. Por ejemplo, si yo pienso cómo voy a reaccionar al ver a esta persona, posiblemente sea así como reacciones, porque ya en tu mente ya recreaste la escena, ya en tu mente ya pensaste cómo es que vas a actuar y posiblemente suela pasar así. Posiblemente es posible que tú vayas a tener esta reacción. Ya vimos acerca de algunos sesgos cognitivos, pero ahora sí te digo de nuevo que es importante que tú veas estos sesgos, que investigues sobre ellos, que busques ejemplos para poder hacer conscientes cuáles son los que tú presentas en tu vida. Sabemos que hay muchos y a lo mejor presentamos uno, presentamos dos, presentamos varios, pero es importante que tú los hagas consciente para poder saber cuáles presentas. Después de esto vas a pedir un feedback.
Es decir, vas a buscar a una persona, a la persona más cercana y que le tengas confianza y preguntarle, oye, ¿en realidad yo soy así? ¿O en realidad yo cometo este error? Y esa persona a lo mejor te va a decir, puede ser que sí, lo cometes. Bueno, entonces ahora vamos al siguiente paso, que es abrir nuestra mente. Tener expectativas es bueno, pero cuando son expectativas negativas suele ser que no nos puede ayudar en nada. Suele ser que a lo mejor nos arruine alguna relación. Entonces es importante que tú bajes tus expectativas, ya no tengas tanto predisposición o ya no tengas ningún prejuicio acerca de alguna situación o alguna persona. Para que cuando sea la primera vez que conozcas a una persona o ya alguna persona que conoces de tiempo, no tengas una mala idea de él, sino que te bases solamente en lo que hay a su alrededor y conocer mejor a la persona. Y vas a ver que va a ser mejor de lo que imaginas. También en las situaciones puede suceder esto y te recomiendo exactamente lo mismo. No tengas una expectativa de alguna situación, sino que deja que fluya el momento y disfruta de ese momento sin tener a lo mejor alguna idea de cómo vas a actuar, sin tener a lo mejor alguna idea de cómo vas a convivir en ese momento, sino que deja que fluya y solamente así vas a poder tener una mejor una mejor experiencia para poder llevar a cabo esta situación y poder así tomar una mejor decisión. Te dejo con este versículo que encontré en Juan 8:15 y dice así: vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Estas son las palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús no tenía expectativas de nadie, no tenía ni siquiera prejuicios de nadie. Él sabía que somos humanos. Él nos creó y sabe que somos humanos, que somos personas pecadoras, que somos personas imperfectas. Y aún así, Él es capaz de poder sobrellevar o poder llevar más bien una relación con alguien más. Y es por eso que te invito a que tú lleves a cabo este versículo, que también puedas decir, no juzgo a nadie, y que puedas sobrellevar también alguna relación o puedas tomar alguna decisión sin basarte en expectativas o prejuicios.